Meditaciones sobre el tarot. Un viaje al hermetismo cristiano. Introducción de Hans Urs von Balthasar. Al acceder a la demanda de prologar este libro, tan extraño para la mayoría de los lectores, pero a la vez tan enriquecedor, me apresuro a confesar mi incompetencia en la materia que explora. No soy capaz de seguir y de aprobar todos los razonamientos del autor, ni menos aún de someterlos a examen crítico. No obstante, es tal la abundancia de ideas y reflexiones dignas de atención que a nadie pueden dejarle insensible. Un pensador cristiano y piadoso, de innegable probidad, nos da a conocer los símbolos del hermetismo cristiano en sus distintos planos, mística, gnosis y magia, recurriendo a las ciencias cabalísticas y a ciertos aspectos de la alquimia y la astrología. Dichos símbolos aparecen en los llamados arcanos mayores del antiguo juego de cartas, conocido por el nombre de taroko, o más comúnmente hoy, tarot. Con sus meditaciones, el autor trata de situarlos en el plano de la sabiduría más profunda, por lo universal, del misterio católico. Recordemos, en primer lugar, que semejante tentativa no es única en la historia del pensamiento católico, teológico y filosófico. Por lo general, los padres de la Iglesia interpretaban ya los mitos nacidos de la fantasía y mentalidad paganas como vagas prefiguraciones del Logos, plenamente revelado en Jesucristo. Schelling se dedicó a demostrarlo una vez más extensamente en su filosofía tardía. Sobre todo Orígenes, yendo hasta el final de esa línea de pensamiento, acometió como cristiano la empresa de esclarecer con la revelación bíblica no sólo la sabiduría filosófica de los paganos, sino también la sabiduría de los príncipes de este mundo, por lo cual entendía él algo así como la filosofía oculta de los egipcios, aludiendo especialmente a los escritos herméticos atribuidos a Hermes Trismegisto, es decir, el dios egipcio Tot. La astrología de los caldeos e hindúes, que prometen enseñar la ciencia de las cosas supraterrenas, y asimismo las múltiples doctrinas de los griegos acerca de lo divino. Orígenes admite además la posibilidad de que las potencias del mundo no enseñen esta sabiduría suya a los hombres para perjudicarlos, sino porque de veras creen en tales cosas. Ideas similares aparecen expuestas en la Preparatio Evangelica de Eusebio de Cesarea. Todos sabemos cuán variados fueron durante el medievo, en parte por influjo árabe, los conceptos de potencias del mundo o inteligencias, interpretadas ya como pensamientos de Dios, ya como ángeles. Conceptos que han contribuido a modelar la filosofía cristiana de la naturaleza, y en especial cómo a los más ilustres genios del Renacimiento, época que prologó este género de especulaciones, les preocupó la traducción de la cábala mágico-mística de los judíos en términos cristianos. Nos percatamos hoy de que muchos santos padres le hayan reservado al misterioso Hermes Trismegisto un puesto de honor entre los profetas y sabios paganos, y que tanto en la alta como en la baja Edad Media circularon libros de hermetismo. El Renacimiento ve después en Hermes Trismegisto al gran contemporáneo de Moisés y antepasado de la sabiduría griega. Ello nos hace pensar en su venerable imagen incrustada en el suelo de la Catedral de Siena. Si poetas, artistas y teólogos van a buscar en él y en otros sabios paganos con respetuoso entusiasmo los dispersos rayos de la ciencia divina para traerlos a su foco cristiano, todavía es más importante
esta otra repatriación, la de la Cábala, cuya secreta tradición oral data igualmente, según se afirma, de la época de Moisés. Las primeras discusiones a favor o en contra de las misteriosas doctrinas cabalísticas se remontan a los judíos españoles, conversos o no, del siglo XII. Más tarde, Reuchlin en Alemania, Ficino y sobre todo Pico de la Mirandola en Italia se afanan por desentrañarlas, mientras el admirable cardenal Egidio de Viterbo trataba a su vez de interpretar las Sagradas Escrituras a la luz de la Cábala, non peregrina sed domestica método, usando un método no extraño, sino acorde con ellas. Por orden de Clemente VII, este mismo príncipe de la Iglesia, tan celoso de reformas, redacta su turbulento tratado de la Siquinaj, dedicado a Carlos V. Junto a estos nombres célebres, podríamos citar una plétora de precursores e imitadores de menor envergadura. Lo importante aquí, sin embargo, es que esa penetración en la ciencia esotérica de judíos y paganos coincidía con el espíritu del humanismo, que reuniendo así las luces diseminadas de la revelación, esperaba dar nueva vida a la yerta teología cristiana, sin poner un solo instante en duda la posibilidad de realizar esa síntesis de elementos dispares en la fe auténtica. Pico, en especial, declara sin ambages que no aspira a ningún sincretismo. Llevo en mi frente el nombre de Jesucristo y moriré dichoso por la fe que en él tengo. No soy ni mago, ni judío, ni ismaelita, ni hereje. A Jesús va mi culto, y su cruz es la que llevo en mi cuerpo. Lo mismo habría podido decir nuestro autor. Otras análogas repatriaciones de la sabiduría hermética y cabalística en el pensamiento bíblico cristiano han jalonado a su vez la historia. Citemos sobre todo las transposiciones realizadas por Martin Buber al glosar en conceptos modernos la doctrina de los asideos, hondamente influida por la Cábala, en la no menos genial refundición de la Cristosofía de Jacob Boehme, que el filósofo Franz von Baader acertó a integrar en una visión católica del mundo. Mencionemos también de paso una tercera transposición debida a C.G. Jung, la de la alquimia y la magia antiguas en las esferas de la psicología profunda. Las meditaciones de nuestro autor están en la línea de las grandes obras de Pico de la Mirandola y de Franz von Baader, aunque no dependen de ellas. Los afluentes místicos, mágicos y ocultos que alimentan el río de sus reflexiones son mucho más variados, lo que no impide que esas aguas mixtas vayan por fin a desembocar en una contemplación cristiana multiforme, cierto, pero intrínsecamente la misma. Resulta curioso que estas meditaciones arranquen de las mismas antiguas imágenes simbólicas del juego de naipes. Por supuesto, el autor no ignora el uso mágico y divinatorio que se hace del tarot, pero aun cuando él mismo emplee sin reparo alguno el complejo término magia, no muestra en sus meditaciones el más mínimo interés por la práctica de la cartomancia. Lo importante para él son sólo los símbolos o quintaesencias que aparecen en las cartas, considerados ya por separado, ya en relación unos con otros. Dada la frecuencia con que cita a C.G. Jung, podemos designarlos, aunque con cierta reserva, por el nombre de arquetipos. Guardémonos, con todo, de interpretarlos como meros datos del inconsciente colectivo, vinculados con la psicología interna. Ni siquiera el propio Jung lo hace de modo terminante. Tales símbolos también pueden entenderse como principios del cosmos objetivo,
entrando entonces en el ámbito de lo que la Biblia llama principados y potestades. Los orígenes del tarot y las relaciones de sus símbolos con la historia del pensamiento humano, su representación, por lo demás, ha variado mucho desde el comienzo hasta ahora, se pierden en la noche de los tiempos. Parece extravagante ir a buscar dichos orígenes en la sabiduría egipcia o caldea. En cambio, es verosímil que los gitanos hayan utilizado y difundido los naipes. La baraja más antigua que se conserva data de fines del siglo XIV. Solo mucho más tarde, a últimos del siglo XVIII, se establecen las relaciones que guardan los símbolos del tarot con la cábala. El arqueólogo Kurt de Gebelin fue el primero en suponerlas, y el alfabeto hebreo con la astrología. Muchos han sido los intentos de armonizar las ciencias cabalísticas y el tarot con la doctrina católica. La empresa más vasta en este sentido se debe a Eliphas Levi, seudónimo del sacerdote Alphonse Louis Constant, cuya primera obra titulada Dogma y Ritual de la Alta Magia se publicó en 1854. Nuestro autor la conoce bien y sustituye sus explicaciones, a menudo ingenuas, por otras más profundas. Hubo, asimismo, corrientes opuestas, como la de Arthur Edward White, de la llamada Orden Hermética del Alba Dorada, que en 1910 publicó The Pictorial Key to the Tarot, en parte para impedir el uso cristiano de los símbolos. Aún podemos citar entre las numerosas tentativas de interpretación la del teósofo ruso P. D. Ouspensky, emigrante y profesor preclaro como nuestro autor anónimo, que lo menciona con espíritu crítico. En su libro, Un nuevo modelo del universo, comentaba, fiel a la línea general de su propia imagen del mundo, los símbolos del juego de cartas, refiriéndose por una parte a las religiones orientales y por otra a una filosofía profunda imbuida de erotismo. Huelga proseguir hablando de los numerosos autores ocultistas, teosóficos y antroposóficos que el nuestro analiza, rechazándolos por insuficientes, o al contrario, aprovechándose de un pensamiento que se le antoja valioso para incorporarlo en su meditación, ya se trate de interpretar las sefirot cabalísticas, ya las ideas de Bohme, Rudolf Steiner, Jung, Peladan, Pappus, Philippe de Lyon y cualesquiera otros. A menudo nos remite también a grandes filósofos y teólogos como Tomás, Buenaventura, Leibniz, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Soloviev, Teilhard de Chardin, o a poetas como Shakespeare, Goethe, de Coster, Cervantes, Baudelaire y a muchos otros. La estructura espiritual básica de un autor se reconoce igualmente por la tradición cuyos representantes le son más afines y a quienes cita una y otra vez con amoroso respeto. Sin cesar aparecen aquí los nombres de San Antonio, San Alberto Magno y San Francisco, hallándose también extensas referencias a las obras de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Nuestro autor anónimo se vuelca con afectuosa seriedad en los símbolos que desfilan ante sus ojos, dejándose llevar libremente por una imaginación que sondea las profundidades del mundo y el alma. Si de manera espontánea le vienen entonces ideas antaño conocidas o leídas, no es menos cierto que la agudeza de su visión reside no tanto en cuestiones de detalle, con frecuencia se entrecruzan las vías de su pensamiento, como en la firme seguridad, ya lo decíamos, de que todas las cosas, en lo más íntimo de sí mismas, están análogamente relacionadas y se remiten unas a otras, en la certidumbre también de que el magnetismo de una superior fuerza unificadora domina y mantiene bajo su influjo las más disímiles percepciones particulares,
Para el autor, nada tiene que ver este yugo con el vulgar y mágico despotismo del hombre, ávido de domeñar la ciencia y el destino por medio de las fuerzas del mundo. Se trata de algo muy distinto, algo que podríamos llamar la magia de la gracia, y cuyo encanto brota de los misterios fundamentales de la fe católica. Ahora bien, la fe misma no es mágica ni pretende serlo, y por ello ese encanto nos remite a su contenido, la sumisión de todos los principados y potestades del cosmos al único reino de Cristo. El Nuevo Testamento describe esta sumisión de las potencias a Cristo como un proceso básicamente consumado, pero que todavía ha de durar hasta el fin de los tiempos. Surge entonces una peligrosa contingencia, la de embelesarse prematuramente, por curiosidad o afán de poderío, con las potencias cósmicas, en vez de abordarlas a partir del triunfo de Cristo sobre ellas. En esto último, únicamente es capaz de confiar, a lo sumo, el sabio cristiano. Para apreciar en lo justo la presente obra, que sin duda dejará perplejo a más de uno, es importantísimo comprender bien lo que acabamos de decir. Si tan soberanamente puede el autor entrar a fondo en todos los matices de las ciencias ocultas, es porque tales realidades sólo son para él penúltimas, y sólo de veras accesibles cuando se vinculan al misterio absoluto del amor divino manifestado en Cristo. Ni de lejos concibe la esencia del cristianismo como una de las fisonomías, posibles o reales, de los arquetipos subjetivo-objetivos. Estos solamente constituyen el material cósmico en que se encarna de modo irrevocable y único la revelación cristiana. O también, por ser la encarnación divina la meta final de todo lo cósmico, el coro de alegorías y esquematismos que lo prefiguran, como en un espejo y enigmáticamente. Para aclarar estas cuestiones, podemos referirnos a una obra parecida, aunque de coloración diferente desde el punto de vista espiritual. Su autor es otro profundo pensador cristiano, interesado también en la magia de las cartas y en su superación religiosa. Se trata del libro publicado bajo el título The Greater Trumps, es decir, Los Arcanos Mayores del Tarot, por Charles Williams, el misterioso y erudito amigo de T.S. Eliot, C.S. Lewis, Tolkien y Dorothy Sayers. Cuando en una novela anterior, The Place of the Lion, introduce de pronto ideas platónicas como potencias en el mundo de los fenómenos, todo depende entonces del modo en que los hombres reaccionan ante ellas. Uno se deja llevar por el miedo hasta lo irracional, otro se sume en extática adoración, un tercero aparece poseído de una furiosa rapacidad, de una ansia loca de dominar el mundo a partir de la idea. Otro, por fin, adopta la única actitud adecuada, entregándose libremente a la gracia intrínseca de las potencias, sea cual fuere la preponderancia de éstas. The Greater Trumps, publicado en 1950, describe los principios cósmicos del tarot, que una vez desencadenados, poseen terrible fuerza destructora, por poco que la magia quiera servirse de ellos, pero que, en definitiva, cuando les hace cara un amor totalmente desprendido, quedan refrenados y sujetos a su Señor Supremo. Tanto en la obra de Williams como en la de nuestro autor, nos topamos, aunque se nos presente revestida con un ropaje nuevo, con la antigua sabiduría cristiana, que desde los primeros siglos luchó encarnizadamente contra todo fatalismo, y en especial contra la astrología, en nombre de la soberanía y libertad de Dios frente a todas las potencias cósmicas, sin negar por ello la existencia de causas segundas por orden terreno, utilizadas por la providencia, para dirigir el curso de las cosas.
Recordemos, una vez más, la doctrina de San Pablo, según la cual los elementos del mundo, venerados por muchos como potencias angélicas, las potestades y dominaciones, los príncipes de este siglo, son reconocidos en su realidad y eficiencia, pero han de ser también sojuzgados e incorporados al cortejo triunfal de Cristo. Al cristiano deseoso de explorar estas causas segundas como parte de la realidad terrena, no le será fácil, según lo demuestra Williams con vigor, la empresa de desarrollar plenamente este tipo de magia, manteniéndola siempre dentro del estrecho perímetro de la teología. De todos modos, le resultará mucho más difícil que transponer meros conceptos de la filosofía pagana a la teología cristiana. La historia de la astrología en Bizancio y durante todos los siglos de nuestra cultura occidental lo prueba con suficiente claridad. No pocos son los aprendices de brujo que, jugando ineptamente con estas artes, han caído en las redes de una contextura existencial que les priva de la libertad del cristiano frente a Dios, libertad primordial en opinión de los padres de la Iglesia. El floreciente comercio de horóscopos de pacotilla y totalmente inadecuados para cada caso particular, al que se entregan cierta prensa quiosquera y otras publicaciones de la misma laya, remata la faena de sustituir la verdadera fe por una ilusoria superstición. Allí donde harían falta no sólo una formación especializada y una seria responsabilidad moral, sino mucho más todavía una especie de sexto sentido y buen olfato para percibir los límites de lo comunicable, así como una respetuosa reserva ante el misterio de la vía religiosa propia de cada individuo. El libro que presentamos se eleva muy por encima de esas múltiples imposturas. Considerado en conjunto, es únicamente meditación e incluso se abstiene de cualquier sugerencia concreta que pudiera incitar a la práctica de las ciencias ocultas bajo la tutela de la sabiduría cristiana. El autor, por otro lado, habría sido totalmente incapaz de suministrar al respecto datos de carácter general y exotérico. Lo interesante para él era producir algo análogo al Tratado de San Buenaventura, De Reductione Artium ad Theologiam, en el que, recorriendo una por una las etapas del conocimiento profano, tanto teórico como práctico, se demuestra que todas ellas convergen en la encarnación del Logos y arquetipo divino, para quedar ahí como suspendidas de una cadena. Otra comparación podría hacerse con la grandiosa imagen del mundo que hallamos en las visiones de Santa Hildegarda, donde, quizá, como en ninguna otra parte, se incluyen las potencias cósmicas, contempladas, claro está, a la manera de entonces, en el gran drama cristocéntrico que se desarrolla entre la creación y la redención, entre el cielo y la tierra. Imagen del mundo, en verdad, donde tienen cabida, oh Horacio, más cosas que las abarcadas por tu ciencia escolar. Saber hasta qué punto la síntesis cristológica es posible o natural en esas esferas intermedias y diagnosticarlo con exactitud son cuestiones no pertinentes al objetivo de esta nota introductoria y que por otra parte excederían nuestra competencia. A buen seguro, el autor trata siempre y con gran escrupulosidad religiosa de atenerse al justo medio de la sabiduría cristiana. Cierto que en ocasiones llega a apartarse un poco de esta vía central, dando un paso de más hacia la izquierda, por ejemplo cuando dice que la doctrina de la reencarnación es al menos digna de examen desde la perspectiva cristiana, o hacia la derecha, al avecinar demasiado al dogma de manera un tanto fundamentalista, simples opiniones o prácticas religiosas, o cuando de pronto se pone a hablar de los consejos evangélicos, la recitación del rosario y cosas parecidas.
Con todo, la abundancia casi aplastante de auténticas y fecundas luces que proyecta sobre nosotros bien justifica que un público más numeroso de lectores no se vea privado de estas meditaciones. El autor ha insistido en conservar el anonimato, a fin de que su obra hable enteramente por sí misma y no intervengan en ella cualesquiera factores personales. Respetamos sus motivos. Fin de la introducción de Hans Urs von Balthasar.